Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar una historia que honestamente me ha dejado sin aliento. Hablaremos de un matrimonio, un evento que debería ser de pura felicidad y celebración, pero que en este caso particular, se vio sacudido, y de qué manera, por una traición inesperada. Estamos hablando de Demet y Othan, un nombre que quizás les suene familiar, y vamos a sumergirnos en los detalles de cómo un acto de deslealtad no solo empañó su unión, sino que realmente la destrozó. ¿Están listos para adentrarse en este drama? Porque yo sí lo estoy. Y antes de que nos lancemos de lleno a la historia, si son nuevos por aquí y les encanta este tipo de relatos que nos hacen pensar, debatir y sentir un poco de todo, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo un clic y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Así que manos a la obra. La historia de Demet y Othan es una de esas que te hace cuestionar la confianza, la lealtad y los límites del amor. Imaginen, una pareja que ante los ojos de todos parecía tenerlo todo. Una conexión profunda, un futuro prometedor, y una boda que se planeaba con gran ilusión. Era el sueño de toda una vida hecho realidad, o al menos eso es lo que ellos creían. Pero como a veces ocurre en la vida real, los guiones más impactantes no los escribe Hollywood, sino la propia realidad. Y en el caso de Demet y Othan, el guión que se desplegó estuvo plagado de secretos y, finalmente, de una traición que resonó mucho más allá de su círculo íntimo. Todo comenzó como suele suceder en estas historias, con pequeños indicios, detalles que en retrospectiva, gritaban que algo no andaba bien. Pero cuando uno está enamorado, o cuando la rutina nos adormece, tendemos a pasar por alto esas señales de alerta. En el caso de Othan, uno podría pensar que al ser el novio, el futuro esposo, estaba en la cima de la felicidad. Sin embargo, las sombras ya empezaban a acechar. Se rumoreaba, y estas son las cosas que son difíciles de confirmar al 100%, pero que circulan y crean un ambiente, que Othan tenía sus propios secretos. Y no hablo de pequeños enredos, hablo de algo mucho más profundo, algo que involucraba a alguien muy cercano a Demet. La verdadera bomba, la que estalló como un petardo en medio de la serenidad, fue el descubrimiento de una relación paralela de Othan. Y aquí es donde se pone realmente espinoso, porque no se trataba de cualquier persona. La persona con la que Othan supuestamente mantenía esta relación secreta era alguien que Demet conocía, alguien en quien confiaba, alguien que hasta ese momento consideraba una amiga. Imaginen el shock, la incredulidad, el dolor insoportable de darse cuenta de que la persona que está a punto de unir su vida contigo, la persona en la que has depositado tus esperanzas y tu futuro, te está engañando. Y no solo eso, sino que lo hace con alguien de tu propio círculo. Es una doble puñalada, una traición que rompe no solo una relación, sino también la confianza en las personas que te rodean. Las reacciones, como se pueden imaginar, fueron devastadoras. Demet se encontró en un torbellino de emociones, confusión, rabia, tristeza, decepción. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo ser tan ciega? Las preguntas se agolpaban en su mente sin respuestas fáciles. El sueño de la boda, que hasta hace poco era la fuente de su alegría, se convirtió en una pesadilla. Cada preparativo, cada detalle, cada sonrisa forzada, se sentía como una burla a su dolor. ¿Y qué hizo Othan? Bueno, en estas situaciones, las reacciones varían. Algunos admiten sus errores de inmediato, intentan enmendar, otros lo niegan rotundamente y algunos, lamentablemente, se esconden detrás de excusas y culpas. En este caso, las versiones difieren, pero lo que es innegable es que la confianza se había roto irreparablemente. La boda, que estaba a la vuelta de la esquina, se convirtió en un interrogante. ¿Se cancelaría? ¿Se seguiría adelante en medio de tanta angustia? Las redes sociales, como siempre, jugaron un papel importante en la difusión de la historia y en la generación de debate. Comentarios, especulaciones, juicios de valor, todo se volcó sobre la pareja. La gente tomaba partido, unos defendían a Demet, otros criticaban a Othan, y algunos se preguntaban por qué la tercera persona involucrada, esta supuesta amiga, se había prestado a tal situación. Es un recordatorio de lo frágil que puede ser la línea entre la amistad y la traición, y de cómo las decisiones individuales pueden tener consecuencias devastadoras para muchos. El impacto emocional en Demet debió ser inmenso. No solo se enfrentaba a la ruptura de su relación con Othan, sino también a la pérdida de una amistad y a la humillación pública, o al menos a la sensación de estar expuesta.
Es una de esas situaciones que te hacen dudar de todo y de todos. Te preguntas si realmente conocías a la persona con la que estabas y si las relaciones en las que confiabas eran tan sólidas como parecían. Finalmente la decisión sobre la boda tuvo que ser tomada. Y en la mayoría de los casos de traición de esta magnitud, la unión se desmorona. Las bases del matrimonio se habían erosionado, la confianza, que es el cimiento de cualquier relación duradera, se había pulverizado. No se trata solo de un desliz, se trata de una ruptura profunda de los principios y del respeto mutuo. Esta historia, aunque dolorosa, nos deja varias lecciones importantes. Nos recuerda la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones. Nos enseña que la comunicación es clave y que los secretos, tarde o temprano, salen a la luz, a menudo de la peor manera posible. Y sobre todo nos muestra la fortaleza que se necesita para sanar después de una traición tan profunda. Ver cómo una historia de amor que prometía ser feliz, termina en un escándalo de infidelidad es siempre desgarrador. Pero estas historias, por duras que sean, nos ayudan a comprender mejor las complejidades de las relaciones humanas y a valorar aún más la lealtad y la verdad. Es un recordatorio de que en la vida, las apariencias a veces engañan y que debemos estar atentos a las señales, no solo para protegernos a nosotros mismos, sino también para honrar la confianza que depositamos en los demás. Así que, en resumen, la traición que desató el matrimonio de Demet y Othman no fue solo un acto de infidelidad, sino un evento que expuso las grietas ocultas en su relación y en su círculo de confianza, obligándolos a enfrentar una dolorosa realidad justo en el umbral de su unión. Fue una historia que lamentablemente terminó en desilusión y ruptura, dejando a Demet en una posición de profundo dolor y desconfianza. Pero vamos a profundizar un poco más en las capas de esta compleja historia, porque hay matices que merecen ser explorados. La preparación de una boda es, sin duda, uno de los momentos más estresantes y a la vez emocionantes en la vida de una pareja. Es un periodo donde las ilusiones y los sueños se mezclan con la logística y las decisiones prácticas. Para Demet, este proceso debió estar teñido de una expectación radiante, visualizando el día en que se uniría legalmente a Othman. Cada visita a la floristería, cada elección del menú, cada conversación sobre la lista de invitados, todo contribuía a construir el tapiz de su futuro juntos. Sin embargo, detrás de esa fachada de felicidad planificada, se gestaba una tormenta silenciosa que estaba a punto de arrasarlo todo. El hecho de que Othman mantuviera una relación secreta, y más aún con alguien del círculo íntimo de Demet, eleva esta traición a un nivel de crueldad excepcional. No es solo la infidelidad en sí, sino la violación de múltiples capas de confianza. Demet confiaba en Othman con su corazón y su futuro. Confiaba en su amiga para recibir apoyo y compartir la alegría de este momento tan especial. La idea de que estas dos figuras clave en su vida pudieran actuar de manera tan desleal simultáneamente es devastadora. Es como si el suelo bajo sus pies se hubiera desmoronado, dejándola flotando en un vacío de desilusión y desesperanza. Es crucial analizar los posibles motivos que llevaron a Othman a actuar de esa manera. ¿Fue un momento de debilidad, una búsqueda de algo que creía que le faltaba en su relación con Demet, a pesar de que aparentemente lo tenían todo? ¿O fue un acto premeditado, una manipulación calculada? Las respuestas a estas preguntas son a menudo esquivas, y la verdad puede ser una amalgama de factores complejos. Sin embargo, independientemente de las razones, las consecuencias son innegables y profundamente hirientes. La amiga involucrada en esta compleja red de engaño también juega un papel fundamental. ¿Qué la impulsó a traicionar la amistad de Demet de una manera tan vil? ¿Fue la atracción por Othman, la oportunidad, o quizás un resentimiento oculto que nunca se manifestó? Las dinámicas de la amistad femenina, especialmente en contextos de relaciones románticas, pueden ser intrincadas y, en ocasiones, teñidas de rivalidad o inseguridad. Este caso particular parece ser un ejemplo extremo de cómo estas tensiones pueden explotar de la forma más destructiva. La difusión de esta historia en las redes sociales, como mencionamos, añadió una capa adicional de dolor y escrutinio para Demet. En la era digital, la privacidad se vuelve un bien preciado y a menudo escaso. Las historias de este calibre tienden a viralizarse, generando una avalancha de opiniones, juicios y consejos no solicitados. Demet, en medio de su dolor, se vio expuesta a los ojos de miles de personas, algunas compasivas, otras crueles, y muchas simplemente curiosas por el drama. Esta exposición puede exacerbar la humillación y dificultar el proceso de sanación.
Desde una perspectiva psicológica, el impacto de una traición de esta magnitud puede ser devastador para la autoestima y la percepción del mundo de una persona. Demet podría haber desarrollado un profundo sentimiento de desconfianza hacia las relaciones en general, dudando de la sinceridad y la lealtad de las personas que la rodean. La capacidad de abrirse y confiar nuevamente puede verse seriamente comprometida. El camino hacia la recuperación implicaría un arduo trabajo de reconstrucción de su propia fortaleza interior y de su fe en la bondad humana. Además, el aspecto financiero y logístico de una boda cancelada a última hora es un factor a considerar. Las bodas implican inversiones significativas de tiempo y dinero. Cancelar un evento así puede acarrear pérdidas económicas considerables, que se suman al dolor emocional. Contratos con proveedores, alquiler de locales, trajes, invitaciones, todos estos elementos, que antes representaban la alegría de la preparación, se convierten ahora en recordatorios de una ilusión rota y de gastos en vano. La pregunta de si la relación podría haberse salvado es un debate recurrente en este tipo de situaciones. En teoría, una comunicación abierta y honesta, y un arrepentimiento genuino por parte de Othman, podrían haber ofrecido una mínima posibilidad de redención. Sin embargo, la naturaleza de la traición, involucrando a una amiga cercana, crea una barrera casi infranqueable. La confianza, una vez quebrantada de esta manera, es extraordinariamente difícil de restaurar. La idea de que Othman pudiera mirarla a los ojos y amarle después de haberle infligido tal dolor, con la complicidad de alguien cercano a ella, es difícil de concebir. La fortaleza que se necesita para superar una experiencia tan traumática es inmensa. Demet, para sanar, necesitará un sistema de apoyo sólido, amigos leales, familiares que le brinden consuelo, y posiblemente ayuda profesional a través de terapia. El proceso de duelo por la relación perdida, la amistad rota y la confianza destrozada será largo y arduo. Esta historia nos obliga a reflexionar sobre los cimientos de nuestras propias relaciones. ¿Qué tan sólidos son? ¿Estamos siendo transparentes con nuestras parejas y amigos? ¿Estamos atentos a las señales, por sutiles que sean, que podrían indicar problemas latentes? La lección fundamental aquí es la importancia de la autenticidad y la integridad en todas nuestras interacciones. Vivir una vida basada en la verdad, por difícil que sea, es infinitamente más gratificante y sostenible a largo plazo que construir castillos de arena sobre cimientos de mentiras y engaños. La figura de Othman en este relato representa una advertencia sobre las consecuencias de la irresponsabilidad emocional y la falta de respeto. Sus acciones no solo destruyeron su relación con Demet, sino que también dejaron una cicatriz en la confianza de quienes le rodeaban. Las personas que observaron este drama desde fuera, incluso sin conocer a la pareja, pueden sentirse desilusionadas por la fragilidad de las relaciones humanas y la facilidad con la que pueden ser socavadas. El futuro para Demet, aunque incierto en este momento, puede ser un camino hacia un nuevo comienzo fortalecida por la adversidad. La capacidad de sobrevivir a una traición tan profunda y emerger del otro lado con una mayor comprensión de sí misma y de las complejidades de las relaciones es un testimonio de la resiliencia humana. Esta historia, en su crudeza, nos recuerda que el amor, en sus manifestaciones más puras, debe ser un refugio seguro, no un campo de batalla de decepciones. Finalmente, la historia de Demet y Othman sirve como un poderoso recordatorio de que las apariencias pueden ser engañosas. Detrás de las fachadas de felicidad y planes perfectos, pueden esconderse realidades complejas y dolorosas. Alentamos a todos ustedes a cultivar la honestidad, la empatía y la lealtad en sus propias vidas y en sus relaciones. Valorar la verdad y la autenticidad es la mejor manera de construir conexiones duraderas y significativas. Y hasta aquí nuestro relato de hoy. Espero de verdad que esta historia les haya impactado y les haya hecho reflexionar tanto como a mí. Sé que son temas difíciles, pero creo que es importante hablar de ellos para aprender y crecer. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la pareja podría haberse salvado? ¿Qué opinan de la doble traición? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!